Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. El día de hoy vamos a ver tres razones por las cuales yo considero que Pablo es el autor de la carta de Hebreos. Así que vamos a entrar de lleno en el asunto. El autor de Hebreos, ¿quién escribió la epístola a los Hebreos? Bien, el autor es anónimo. Sin embargo, los especialistas, los eruditos, los estudiosos consideran que el autor está dentro del círculo de influencia del apóstol Pablo, eh, por la forma como se expresa, que se expresa como si fuera Pablo. Ahora bien, esto lo dicen ellos porque no quieren decir que fue Pablo. Porque, ¿qué explicación más sencilla de que si alguien se expresa como Pablo? Bueno, lo más probable es que sea Pablo. Pero bien, pudo haber sido Bernabé, Lucas, Apolos y cualquier otra persona dentro del círculo de Pablo. Eh, y en definitiva, el autor de la carta de los Hebreos tiene un conocimiento profundo y también llama la atención que menciona a Timoteo. El doctor Chuck Missler, en una de sus conferencias, llama la atención cuando él habla acerca de la carta a los Hebreos, llama la atención en un punto muy importante, que es una de las tres razones. Al final de Segunda Tesalonicenses, Pablo dice del versículo 3:13 en adelante, pero en cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra palabra en esta carta, señálenlo, ya no se relacionen con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Y que el mismo Señor de paz, ahí ya comienza a despedirse, y que el mismo Señor de paz le dé paz en toda situación, en toda manera. Que el Señor sea con todos ustedes. De ahí da la apariencia como que Pablo ya se despidió, pero él sigue escribiendo. Este saludo es con mi propia mano, de Pablo. Entonces, en aquellos tiempos, eh, había gente, escribanos, que uno le dictaba la carta y él la escribía. Por eso aquí Pablo toma la carta y él escribe eso. Este saludo es con mi propia mano, de Pablo, que es mi firma en toda carta que escribo. Te- Él no escribió toda la carta, él se la dictó a alguien que le escribió. En toda carta que escribo, él se refiere obviamente, a eso, ¿verdad? Es como decir, yo escribí un libro, pero tal vez yo lo escribí, pero alguien lo transcribió, ¿verdad? Ya con la computadora, en el procesador de palabras y bueno. Pero lo que él está diciendo que él como autor de la carta, él la firma, pero también dice que es mi firma en toda carta que escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Cómo finaliza Pablo sus cartas? Él la finaliza con su firma, pero consideren también que las finaliza diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Consideren las dos como característica propia y Pablo mismo está diciendo, así es como termino mis cartas y él firma y pone, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ahora bien, ¿cómo se despide Pablo en todas sus cartas? Vamos a ver aquí en Romanos. Es posible que haga algún video que hable acerca de el final de Romanos, porque hay un problema ahí,
textual, de la crítica textual, que le quitan unos versos, los ponen en otro lado, total. Pero nos vamos a quedar con este texto y van a ver algo muy, pero muy interesante. Romanos 16:20. Todo esto que estoy usando es la traducción del griego al español de el texto griego según la familia 35 del Nuevo Testamento. Entonces, esta es la palabra preservada, así se llama la traducción. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Qué es lo típico de Pablo según lo que él dijo que esa era la forma? Como él se despedía en Segunda de Tesalonicenses. Dice, los saludan Timoteo, mi colaborador, así como Lucio, Jasón y Sosípater, mis compatriotas. Pero el versículo 22 dice algo interesante. Dice, yo, Tercio, el que manuscribió la carta en el Señor. O sea que él estaba en el Señor escuchando a Pablo y él escribió la carta cuando Pablo la dictó, sabiendo Tercio que estaba escribiendo palabra de Dios. Por eso él dice con reverencia, el que manuscribió la carta en el Señor. Los saludos. Tercio está tirando una cuñita de su saludo personal. Ya Pablo se despidió. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que es la forma como él se despedía. Entonces viene Tercio y dice, yo Tercio, el que manuscribió la carta, el Señor los saludo. Los saluda Gallo. Entonces, probablemente esto siga siendo la despedida de Tercio. Los saluda Gallo, hospedador mío y de toda la congregación. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, como también el hermano Cuarto. Es posible que ellos hayan sido esclavos, que les hayan puesto esos nombres, el tercero, el cuarto. Entonces, probablemente estaban relacionados. Y el 24 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. De aquí, y como les digo, esto tiene que ver la crítica textual y los manuscritos y todo, pero ahí dice nosotros. Entonces, Tercio se está incluyendo y probablemente no dice que la gracia sea con ustedes, porque él no es el autor de la carta, él solo la manuscribió, la copió al dictado de Pablo. Y aquí Tercio del versículo 22 al 24 él se está incluyendo dentro de los que reciben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, habiendo Pablo ya cerrado la carta, él personal, diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en el versículo 20. Entonces podemos ver cómo aquí Tercio, él escribe del 22 al 24 le pone una cuñita, como les había dicho, un agregado ahí al final. Él se identifica, ya, da sus saludos personales y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. No dice ustedes, dice nosotros, incluyéndose el tercio. Bien, así termina Romano. Pero supongamos que ustedes digan, no, pero yo no pienso que tercio sea el que escribió el versículo 24. Está bien. Igual dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 16-19 en adelante. Las congregaciones de Asia los saludan. Aquila y Priscila, junto con la congregación en su casa, los saludan afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Yo, Pablo, personalmente firmo este saludo. Interesante. ¿Qué es lo que dijo en Segunda de Tesalonicenses que él hacía? Si alguno no ama afectuosamente a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, maranata. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Mi amor es con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.
Entonces, la firmó y también dijo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a ver 2 Corintios 13:11 en adelante. Finalmente, hermanos, regocíjense, restáurense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, piensen lo mismo, vivan en paz y el Dios de amor y la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todos los santos los saludan. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero le añade un poquito más. Y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la Trinidad, sean con todos ustedes. Amén. Él se despide deseando la gracia de Jesucristo para todos. Ahora vamos a Gálatas. Dice Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Ahora todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Perdón. Por lo demás, que nadie me cause problemas, porque mi cuerpo lleva las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Efesios 6:21 en adelante. Ahora bien, para que también ustedes puedan conocer mis asuntos, cómo me va, Tíquico, el amado hermano y fiel siervo del Señor, les sabrá saber todo, al cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y adivinen qué dice después. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Entonces se despide con que la gracia sea con todos. Filipenses 4:20 en adelante. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por todos los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan, pero especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Cómo termina Colosenses? Los saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la congregación en su casa. Ahora bien, una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, procure que también se lea la carta de la Odisea y que ustedes a su vez lean la carta de la Odisea. Y díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este saludo es con mi propia mano, de Pablo. ¿Se recuerdan que él la firmaba de esa forma? Recuerden mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Amén. Porque Pablo así finalizaba las cartas. Primera de Tesalonicenses 5:25 en adelante. Hermanos, oren por nosotros, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Los conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Y ya leímos 2 Tesalonicenses que termina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Primera Timoteo, ya esta es una carta más personal, pastoral, dice 6:20 en adelante. Oh Timoteo, guarda el depósito. Rechaza las discusiones estériles y profanas y las inconsistencias de la falsamente llamada ciencia. Algunos que la profesaban se han desviado con respecto a la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahí está. Aunque es una carta personal, se despide, la gracia sea contigo. Segunda Timoteo 4:19 en adelante. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y deja enfermo a Trófimo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saluda Eubulo, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los demás. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu.
La gracia sea contigo. Amén. Y Tito, la carta a Tito la despide de la siguiente forma, 3:12. Tan pronto como te envíe a Artemas o a Tíquico, haz lo posible por venir a mí a Nicópolis, ya que he decidido pasar ahí el invierno. Encamina sin demora al abogado Zenas y a Apolos, de tal forma que no les falte nada, y que los nuestros aprendan también a ocuparse en buenas obras, que atiendan necesidades apremiantes, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Entonces, aunque está dirigida a Tito, la despedida está dirigida a todos ellos que estaban en Creta. Filemón, ¿qué carta más personal que Filemón? Versículo 23 en adelante, te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. De como él se la dirige a Filemón, pero a dos personas más. Amén. Que la gracia sea con ustedes. Ahora veamos cómo termina Hebreos. El autor de Hebreos la dice. 13:22. Y les ruego, hermanos, que soporten esta palabra de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Sepan que el hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si regresa, pronto iré a verlos. Saluden a todos sus líderes, a todos los santos, los de Italia los saludan. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Entonces podemos ver que Hebreos, el autor, cierra con la misma frase que Pablo cerró todas sus epístolas. Que la gracia sea con todos ustedes o alguna pequeña variante. Bueno, también tenemos la evidencia de que el papiro 46, que es del tercer siglo, tiene a Hebreos dentro de las epístolas paulinas. De este papiro, también llamado papiro Chester Beatty II, está, parte de él está en la biblioteca Chester Beatty en Dublín y la otra parte está en la Universidad de Michigan y contiene las cartas paulinas. No se confundan con el P45, que contiene parte de los evangelios. Este tiene parte de las cartas, contiene Romanos, Hebreos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses y 1 Tesalonicenses. No contiene el resto. Y de Romanos a 1 Tesalonicenses contiene, bueno, algunas partes, se han perdido algunas hojas, algunos bordes de las hojas. Lo interesante es que coloca a Hebreos entre Romanos y 1 Corintios, como queriéndonos decir que Hebreos fue escrito por Pablo. Y aquí tenemos este folio por delante y por detrás. Esta parte del folio es por delante. Ustedes ven, es el folio 021R, que es recto, es la parte. Entonces, si yo agarro un libro y lo abro así, ¿sí? Entonces tengo una hoja a mi izquierda y otra a mi derecha. Entonces, la hoja R, recto, es la hoja a mi derecha. ¿Sí? Sería esta. Aunque creo que en el video que tengo lo pone al revés, pero esta es mi derecha. Ahora, R es la hoja recta y V es la hoja verso. Entonces, si yo tomo la hoja de papel y le doy vuelta, en el reverso, digamos, aparece esta otra imagen que está, esta otra hoja. O sea que es la misma hoja, al revés y al derecho. La imagen de al derecho, perdón, al derecho y al revés. Al derecho tiene Romanos 16 del 14 al 23. Y
Al revés, contiene Romanos 16:23, la última parte. Y después comienza con Hebreos. Se los pongo un poquito más grande. Aquí termina este escriba el libro de Romanos y aquí comienza con el libro de Hebreos, pero antes, en medio pone el título, dice Pros Hebreus, o sea, a los hebreos. Y esa es una buena evidencia, considerando que este papiro es del siglo tercero, algunos dicen a finales del siglo segundo. O sea que para ese entonces, obviamente, ya se considera. Ahora, hay otra porción de la evidencia que es importante, es la tercera razón por la cual yo considero que fue Pablo. Es que Pedro dice que Pablo le escribió a los hebreos. Veamos esto. En 2 Pedro 3:14 en adelante dice, por lo tanto, dice, escribiendo Pedro, por lo tanto, amados, esperando estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles, y consideren la paciencia de nuestro Señor Jesucristo como salvación, así como nuestro amado hermano Pablo también les ha escrito a ustedes. Aquí Pedro está diciendo que Pablo le escribió a ellos, es decir, le escribió a la misma audiencia, a los mismos receptores de estas cartas de Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Claro, esto es a menos que ustedes sean críticos textuales y digan, no, pero Segunda de Pedro no fue escrita por Pedro y ponga un montón de excusas, pero estamos hablando con la iglesia que pues leemos las cosas tal y como están escritas. Ahí Segunda de Pedro dice, Simón Pedro a fulano de tal. Entonces, eh, se está identificando que. Y la carta así se llama, Segunda de Pedro. Bueno, después hablamos de esas cosas. Dice, y consideran la paciencia de nuestro Señor Jesucristo como salvación, así como nuestro amado hermano Pablo también les ha escrito a ustedes. Pablo le escribió a los hebreos, porque él siendo apóstol de los gentiles y habiéndose puesto de acuerdo con Pedro, Juan y Jacobo, que él iba a ir a los gentiles y que ellos iban a ir a los judíos, ¿sí? Pues resulta interesante que Pablo entonces le ha escrito a los hebreos. Dice más adelante, dice segunda de Pedro, capítulo 3 dice 3:1, ahí no sales. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo. En ambas despierto su sincero entendimiento a modo de recordatorio. Vemos acá, ese es segunda de Pedro, identificando que es la segunda carta. Escribe. Y en primera de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados escogidos de la diáspora en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está identificando los receptores de su carta, ¿sí? Entonces, eh, Pedro dice que le escribió a los hebreos, es decir, como nuestro amado hermano Pablo en 2 Pedro 3:15, también les ha escrito a ustedes. ¿Quiénes? A los expatriados de la diáspora en esas 5 regiones que salen ahí. Y sigue diciendo, conforme a la sabiduría que le fue dada, como también en todas sus epístolas. Que aquí Pedro menciona el resto del corpus paulino, hablando en ellas acerca de estos temas sobre los cuales hay algunos asuntos difíciles de comprender. Que los inductos e inestables tergiversa, como también
las demás escrituras. O sea que Pedro está elevando los escritos de Pablo a escritura para su propia destrucción. Y menciona una carta a los hebreos, que es solo misterio a los judíos, menciona una carta a los hebreos y menciona el resto de, como también en todas sus epístolas. Entonces, dicho sea paso, Pedro eleva los escritos de Pablo a escritura. Bien. Entonces, a los expatriados escogidos de la diáspora, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, son judíos que están esparcidos, expatriados porque no están en tierra de Israel. Escogidos porque, bueno, fueron escogidos por Jesucristo para la salvación, pero, pero escogidos también es un término que se utiliza de los israelitas, los expatriados, escogidos en la diáspora, que es otro término que se utiliza también para la diáspora de los judíos que están fuera de Tierra Santa. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, a los hebreos que están ahí en esas regiones, hermanos en Cristo, obviamente, Pedro escribió primera de Pedro, segunda de Pedro, la primera de Pedro con claridad, la segunda mencionando, esta es la segunda carta que le escribimos, y en esa segunda menciona que, eh, que Pablo les ha escrito a ustedes, ¿verdad? Por eso entonces sabemos que Pedro dice que Pablo escribió una carta a los hebreos, así como en todas sus epístolas. Entonces el corpus paulino sería esta carta que menciona Pedro a los hebreos, aunque no dice a los hebreos, pero sí está identificando que son a los expatriados escogidos de la diáspora en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y entonces incluye esa carta que menciona Pedro y el resto de las epístolas, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que hay suficiente evidencia para inferir con cierta fuerza que Hebreos fue escrito por conclusiones. El autor de Hebreos sigue y seguirá siendo anónimo. Entonces, este es un ejercicio para que veamos cómo va tomando uno las decisiones con respecto a las preguntas que se le vienen presentando, ¿verdad? Mi mejor inferencia personal, y es mi opinión, que fue escrita por Pablo. El autor de Hebreos se despide igual que Pablo en su carta, que fue lo que Chuck Missler me llamó la atención, que fue lo que él dijo. También Pedro menciona que escribió a los hebreos, lo cual es que Pablo escribía a los hebreos, lo cual es interesante. Y eh, Hebreos está metida siempre dentro de los escritos de Pablo, que son las 13 cartas más Hebreos. Entonces, las Paulinas se copian, ya sea con los evangelios y con hechos de las católicas, en E, EAP, EAP, sin el libro de, de Apocalipsis, o con el libro de Apocalipsis para tener los 27 libros, o solo en AP, que solo es Hechos, las católicas y las cartas de Pablo. Pero las cartas de Pablo ahí siempre son 14, y Hebreos, aunque es anónima, los escribas la colocaron junto con, la clasifican junto con las cartas, las 13 cartas de Pablo. Y bueno, mis queridos hermanazos, este es mi punto de vista en este asunto. Pero que esto les ayude, como les digo, no solo a aclarar un poco más el asunto, sino también a saber cómo meterse en la palabra y ver cómo muchas de las cosas tienen solución propiamente en la palabra. Así como les hablaba la vez pasada de las sábanas sagradas o el manto de Turín, que la Biblia no dice que se le puso una sábana por bajo, después se puso el cuerpo encima y después se tapó con la sábana. No, lo que dice son lienzos de lino eh, para el cuerpo y por separado para la cabeza. Y eso fue lo que Pedro y Juan vieron. Vieron los lienzos doblados
y la parte que se enrollaba en la cabeza puesta por aparte en otro lado. No menciona sábado. De la misma forma, nosotros vemos cómo el Nuevo Testamento fue escrito por una fuerza mayor, una superinteligencia, que no solo es inteligente, es sabio, es Dios mismo. Él inspirando a los autores. El mismo Tercio dice, yo lo escribí en el Señor, ¿verdad? Con el susto de estar escribiendo, obviamente, palabra de Dios. Así que vamos a ver si en el próximo video hablamos del final de Romanos, porque hay unas dos o tres variantes textuales interesantes por ahí. Así que, mis queridos hermanos, esto es todo por el día de hoy y que el Señor los bendiga.